Muy buenas tardes en el día de hoy. Tengan un cordial saludo especial a todos los que se encuentran en la sala y viéndonos a través del Facebook Live por la página de Consultorio Jurídico de la Universidad del Magdalena. Un saludo muy especial a nuestro rector Pablo Vera Salazar, saludo especial también a nuestro director de programa Cristian Rodríguez, a la doctora Giovanna Simancas en su calidad de directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena. Hoy contamos con la presencia de la doctora María José Álvarez Correa, abogada especialista en Derecho Procesal de la Universidad del Externado, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado, maestrante en Pedagogía Social en Contextos Socioeducativos de la Universidad del Norte y estudiante de cursos válidos para doctorado bajo el convenio de la Universidad de Buenos Aires con el Instituto ILAE. Actualmente la doctora María José Álvarez Correa es docente catedrática del área de formación humanística y ciudadana, Estado y Sociedad, Cambios Sociales y Relaciones de Género en la Universidad del Magdalena. A su vez también le damos una cordial bienvenida al doctor Damián Rodrigo Pizarro, abogado especialista en Derecho Internacional Público, docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, docente de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la Universidad de Belgrano, Argentina. También nos acompaña hoy la doctora Vianis Robles, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad del Magdalena, candidata a magíster en Derechos Humanos, docente del área de Derechos Humanos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo la protesta y cómo ese derecho humano se armoniza con los otros derechos y cuáles son los límites que existen frente a la protesta social. El derecho a la protesta social es un derecho importante porque se utiliza para lograr el cumplimiento por parte del Estado de los derechos fundamentales. Por eso es aceptable que en diferentes momentos se afecten algunos derechos de otras personas, como el derecho a moverse libremente por la ciudad. La protesta social es naturalmente disruptiva, no es violenta. Naturalmente va a haber ruido, es bastante probable que haya carteles, papeles, etc. Sin embargo, utilizar la fuerza para impedir la protesta social y que ésta bloquee la calle, bloquee una calle, no es legítimo porque eso disuelve la protesta. Pero esto no significa que el derecho a la protesta pueda coartar otros derechos de manera absoluta y limitada. Hay un momento en el que las autoridades pueden tomar la decisión de disolver la protesta porque los derechos de otros están siendo afectados de manera desproporcionada. En el día de hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esta protesta, con la armonización con otros derechos. A continuación le voy a dar el uso de la palabra al doctor Damián. Doctor Damián, ¿puede encender su cámara? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Damián. Sea bienvenido a este espacio de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena. Es un placer para nosotros tenerlo presente en este evento para contar con sus invaluables aportes. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la consideración, por permitir a un argentino estar compartiendo un espacio académico con reconocidas y tan apreciadas colegas de la Universidad de Magdalena, donde obviamente se han tratado esta problemática que hoy trasciende las fronteras de Colombia, y por eso lleva a que un mero profesor de constitucional y de derechos humanos y de derecho internacional, bueno, se siente y de alguna manera se sienta próximo a una problemática, se sienta cercano a esta inconveniencia, por decirlo de alguna manera, a esta situación que debe ser tratada y que debe ser atendida, y que de alguna manera fue
a través de los medios y a través de los colegas y las colegas como la profesora Melina Quintero Santos, con quien he tenido la oportunidad de compartir espacios académicos y seguiremos obviamente compartiéndolos, de quien también iba recibiendo información o iba recibiendo datos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Hoy por hoy estamos y me refiero a la región, en una situación bastante compleja respecto a lo que tiene que ver con los derechos, con la armonización de los derechos principalmente. El conflicto que hoy subyace y que hoy tenemos principalmente ante nuestros ojos es un conflicto íntimamente ligado con la armonización de los derechos. Es una situación que excede a las protestas de hoy o de este último mes, sino que tiene que ver también con la situación de la pandemia, tiene que ver también con cuestiones no resueltas previas, y eso genera un descontento, genera un imaginario colectivo, produce un fragor social que normalmente termina lastimando más allá de lo que podría haber generado en una situación convencional, ¿no? Tal vez la creación de un impuesto en una sociedad más calmada, tal vez no generaría, por ejemplo, una revuelta como la que ha generado, lo cual justifica o lo cual nos viene de alguna manera a dar las claras de que, bueno, que efectivamente el conflicto es mucho más profundo y que las soluciones son mucho más, o debieran ser, mucho más inteligentes y más profundas que tal vez las que se intentan imponer, ¿no? Por eso hoy en el tiempo que tengo y sin ánimos de aburrirlos, porque ya han escuchado a la profesora Bienis Robles y a María José darles información muy importante y sinceramente no quiero desentonar, pero tampoco quiero ser el último y el que termine de darles la triste noticia, que de alguna manera esta situación va a ser muy difícil de resolverla en el corto plazo, ¿no? Esto no es como si fuera una lectura, una novela, ¿no? Pero ciertamente estamos lejos de poder hoy hablar bueno, estamos cerca de resolver el inconveniente o de alguna manera de encontrarnos en una situación cercana a decir, bueno, la verdad es que Colombia pronto encontrará la paz, mismo la situación de la pandemia, sabemos que se están hablando de escenarios post pandemia, pero lo cierto es que todavía estamos en pandemia, así que es difícil pensar qué va a pasar después de la pandemia estando inmersos, ¿no? Todavía en el lodo del COVID-19. He escuchado a las profesoras que me han precedido citar a importantes pensadores, a sociólogos, filósofos. Yo principalmente, para comenzar, me voy a servir de uno, y en realidad es un periodista, escritor argentino, fallecido, desaparecido durante la dictadura militar del 76, 77, en Argentina, que era Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh tenía una frase, tiene una frase muy importante para mí, que es: las paredes son la imprenta de los pueblos, ¿no? Entonces, para analizar, por decirlo de alguna manera, el caso colombiano, yo digo, si las paredes son la imprenta de los pueblos, bueno, ¿qué son las calles? ¿No? ¿Qué son las calles en este momento? Hay una frase de Walsh también que obviamente se la vincula con la literatura subversiva, ¿no?
que dice: el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Creo, como para contarles un poco el final de la historia, creo que lo que está pasando aquí, independientemente de si consideramos o no que nuestros políticos son intelectuales, o son políticos simplemente, lo que pasa es que no comprenden lo que pasa. Por eso los mecanismos, las herramientas, lo que se busca resolver siempre, tal vez a veces ocultando, eliminando bloqueos o distrayendo a la gente con pan y circo, es justamente no comprender la naturaleza y no comprender la materia del reclamo. Si nosotros pensamos que las personas que están en la calle en realidad son vándalos, es porque no estamos comprendiendo lo que pasa. Si creemos que son criminales, es porque no estamos entendiendo qué es lo que están pidiendo. O lo peor de todo, lo estamos entendiendo y preferimos hacer como si no lo entendiéramos, ¿no? Acá hay en esta armonización entre el derecho a la protesta y el resto de los derechos, ¿no? Bueno, hablar sobre ponderación, ¿no? De qué derecho es más importante que otro. Bueno, eso tal vez es un debate en el cual ningún profesor o profesora de los más importantes ha llegado a una, a una versión unívoca o a un punto ecuánime, ¿no? Porque siempre que comparamos derechos llegamos a la misma postura, ¿no? A la subjetividad de que los derechos, en realidad no hay derechos absolutos, sino los derechos son relativos, porque tienen leyes que reglamentan el ejercicio. Podemos hablar del derecho absoluto a la conciencia, por ejemplo, porque no trasciende a lo práctico, o el derecho absoluto a la prohibición de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Pero está vinculado con el derecho a la libertad, que no es absoluto. Entonces, en esa ponderación de derechos entramos en una conflictividad importante. Pero para no caer, como les decía, en eso, la Constitución, por ejemplo, argentina, cuando habla del derecho a la protesta, la contempla, ¿no? Y obviamente la vincula con, como todos sabemos, con la libertad de expresión, ¿no? Al igual que la Constitución argentina, y al igual que otras constituciones, al reconocer a los tratados internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, bien, o el Pacto de San José de Costa Rica, bueno, justamente hacen una íntima relación o una íntima relación con lo que es la protesta, ¿no? Y la libertad de expresión, por ejemplo, artículos 14 y artículo 32 de la Constitución, en el primero, en la libertad de poder protestar o poder peticionar ante las autoridades o poder discutir de alguna manera, poder ser objetor, ¿sí? Y en el artículo 32, la imposibilidad de que el Congreso dicte una ley que afecte, vulnere o limite la, la protesta, la libertad de expresión y demás. Sin embargo, por ejemplo, no digo en el mismo cuerpo normativo, pero sí en el mismo régimen jurídico, estoy hablando del argentino, encontramos en el Código Penal, bien, que se establece justamente una pena de prisión por interrumpir, por ejemplo, el funcionamiento del transporte o de servicios públicos o de servicios de comunicación. O sea que estamos, de alguna manera, limitando la protesta. La protesta en la vía pública no está tipificada bien, literalmente en los códigos, pero al no estar tipificada no significa que uno es libre de protestar, sino en realidad que va a quedar fijada al arbitrio, ¿sí? O al albedrío de diversas interpretaciones. Entonces, por decirlo de algún modo, estamos ante un gran conflicto que tiene que ver, por un lado, la libertad de expresión, que es, y lo hablábamos hace unos días también con la doctora y profesora Melina Quintero Santos, sobre si no es de alguna manera el derecho
a la libertad de expresión ya la última hoja de parra que nos queda, ¿no? Si ya no es el último derecho que no hemos entregado, ¿no? Porque cuando hablamos de los derechos que cedemos, ¿sí? En el contrato social, por decirlo de algún modo, bien, decimos, bueno, en realidad conservamos todos y entregamos uno solo. Y después cuando hacemos un poco las cuentas, ¿sí? Nos sentamos, agarramos un anotador, por ejemplo, ¿no? Podemos agarrar un anotador y empezamos a anotar y decir, bueno, ¿yo puedo hacer esto? Bueno, sí, lo puedo hacer si pago este impuesto. Bueno, ¿puedo salir a la calle? No, no puedo, ¿por qué? Y porque está el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Bueno, ¿y puedo protestar? No, no puedo protestar porque tengo que cumplir con esto, o no puedo hacer lo otro, porque si hago un bloqueo sacan los militares a la calle. Entonces, yo voy haciendo cuentitas, ¿sí? Voy haciendo números y me voy dando cuenta que mis derechos se van reduciendo, ¿no? Entonces, tal vez ese contrato social queda tal vez limitado a un par de cláusulas nada más, que pueden llegar a ser beneficiosas y en algunos estratos sociales tal vez. Me gustaría, en vez de estar hablando de armonización de derechos, estar hablando de felicidad, ¿no? De felicidad y derechos. Pero lo cierto es que estamos muy lejos de intentar garantizar la felicidad, ¿no? Intentar de cumplirle la cláusula de felicidad a las personas a través del cumplimiento y el respeto a los derechos. Estamos muy lejos de eso. Porque cada vez estamos más lejos de las garantías y el cumplimiento eficiente y efectivo de los derechos que de alguna manera son convencionales. Durante todos estos años se han criminalizado y se han judicializado, tanto en Argentina como en toda la región, ¿no? Pero digo, a muchísimas personas, y siempre más o menos ronda el 30%, tiene que ver con protestas, tiene que ver eh, con, con, con el ejercicio de la libertad de expresión llevado, se podría decir, al escenario que en realidad importa, ¿no? Porque cualquiera puede decir, bueno, pero vos podés protestar en tu casa, vos podés protestar por redes sociales. Bueno, la protesta por redes sociales parece que últimamente viene molestando, ¿no? O sea, hay presidentes que les molestan los memes, hay gobernadores que les afectan las publicaciones en redes sociales y los retuiteos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que de alguna manera la libertad de expresión a través de las redes en algún sentido, ¿sí? En algún sentido puede llegar a provocar también el descontento, que es el objeto, ¿no? O sea, ¿por qué las casas de gobierno están siempre frente a una plaza? Bueno, porque justamente es el pueblo el que tiene que llenar esa plaza para agradecer, pero principalmente tiene que llenar esa plaza para presionar. Las plazas frente a las casas de gobierno son coliseos de presión, pero no lo que se quiere tal vez hacer o se ha proyectado, que es hacer un lugar como si fuera el Sambódromo de Brasil, pero hacer el protestódromo, ¿no? El lugar para que la gente vaya a protestar. Es tal vez una de las ideas más maquiavélicas que he escuchado respecto a la libertad de las personas, ¿sí? Querer concentrar, querer hacer como una especie de reserva de protesta, de protestones, bien, de luchones y luchonas, y dejarlos como ahí como aislados. Ese es algo bastante perverso, si uno también lo analiza, porque justamente la gracia de la protesta es que es hacerse oír, y también generar empatía. Y tal vez lo que justamente se ha buscado en este último tiempo, y en Colombia se ha notado muchísimo, es la necesidad de polarizar el conflicto para que justamente la lucha se termine dando entre las personas, ¿sí? El político no necesita salir a defenderse, porque ha generado una banalización, una vandalización y una criminalización de la protesta que hace que las personas mismas hagan como una especie de preconcepto y terminen discutiendo la protesta del de al lado. O sea, que no se solidaricen con una persona que está sufriendo probablemente lo mismo que él, ¿no? Esto lo veíamos mucho, o se veía mucho en Argentina, y justamente hoy, que es 3 de junio, que se cumplen 6 años
de lo que nosotros llamamos el Ni Una Menos, que fue el comienzo de una etapa de marchas y protestas por la cantidad de femicidios y la violencia de género y la violencia institucional, violencia doméstica y estructural que existe en Argentina respecto de la mujer, respecto y hacia la mujer, ¿no? Estamos hablando de violencia machista en todos los órdenes. Entonces digo, justamente lo que visibilizaron esas protestas es la falta de sororidad, ¿no? O sea, la falta de solidaridad que existía también, no solamente del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia la mujer, y de la mujer de sí misma, ¿no? Es decir, el lugar, ¿por qué no tomar la palabra yo y decir, yo también fui abusada, o yo también fui perpetrada, yo también fui violentada, bueno, entonces en este caso, que las personas salgan a la calle y que otros salgan a la calle, por ejemplo, para protestar por los que protestan, eso demuestra que justamente no solamente es un país dividido y de poca solidaridad, sino que justamente alguien se encargó de generar esta estigmatización de la protesta, ¿no? Y la criminalización de la protesta es un gran problema. La criminalización de la protesta social justamente es el avance que justamente no debía darse bajo ningún concepto, ¿no? Es el avance de los códigos penales, de las leyes, de las normas, o sea, del poder punitivo, de los gobiernos, justamente contra las formas de activismo con el solo fin de debilitarla, con el fin de desordenarla, de desnaturalizarla, de reprimirla, de desorganizarla, ¿sí? De generar, como les digo, ¿no? estas polaridades, y con eso justamente lo que se intenta es limitar la protesta, ¿sí? Las medidas de acción directa, y que esos intereses justamente políticos y económicos empiecen a jugar, ¿sí? O empiecen a tener más relevancia que tal vez lo que en realidad quería decirse. Volvemos otra vez, ¿no? A lo que decía Rodolfo Walsh, ¿sí? Esto de no contemplar, de no comprender lo que pasa en su tiempo, ¿no? Y en su país es una contradicción andante, ¿no? O sea, es la falta de conciencia, ¿sí? La falta de conciencia, de ser consciente de eso. Eh, para de alguna manera avanzar sobre esto, la criminalización de la protesta y la vandalización y la banalización y el repudio de la protesta social o de la libertad de expresión normalmente se la vincula con derechos individuales a la hora de criticarla, ¿no? Entonces digo, bueno, esta protesta de 50 personas, 100 personas, 10.000, 20.000, impiden mi libre tránsito, impiden que yo pueda disponer de mi propiedad, impiden que yo pueda, por ejemplo, una protesta en un lugar de trabajo, que yo pueda ejercer mi industria. ¿No? O sea, siempre se limita, o sea, siempre que se intenta afectar a la protesta social o se la termina, o se la quiere herir, ¿sí? Como yo siempre me gusta decir, heridas de muerte, ¿no? Siempre que se la quiere herir de muerte a la protesta social y para justamente poner a las dos partes en discusión, cuando se la quiere herir a la protesta social se la hiere siempre, casi siempre de la misma manera, ¿sí? Con un derecho individual. O sea, desplazamos la necesidad colectiva, bien, imponiendo o intentando, ¿no? Imponer un derecho individual. Es algo bastante contradictorio, justamente, ¿no? Porque el día de mañana, la protesta, o mejor dicho, el día de mañana, una protesta social también podría beneficiarme, entre comillas, a mí, ¿no? Pero bueno. Hay cuestiones muy interesantes respecto a que la protesta social es justamente un elemento esencial para la existencia y para la consolidación de todas las sociedades democráticas, y justamente se encuentra protegida en las constituciones, porque las constituciones y en los primeros artículos
¿sí? De estas constituciones en su mayoría liberales, ¿no? O de una raíz liberal, porque justamente lo que se intentaba proteger era ese plexo mínimo de libertades y de garantías para que el Estado después no se termine convirtiendo en el gran lobo, ¿no? En el propio lobo del hombre o de la mujer, ¿no? Entonces, la protesta social normalmente está protegida por la Constitución y leyes que de alguna manera, y tratados internacionales alrededor, que van, se podría decir, haciendo como una especie de sistema, un sistema garantista, ¿no? Un sistema interamericano, en nuestro caso, porque tenemos la Declaración Americana de Derechos Humanos, de Derechos y Obligaciones del Hombre, perdón, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, los derechos justamente a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y asociación, justamente lo que intentan garantizar y proteger en forma individual o en forma colectiva, es justamente la posibilidad de poder expresar opiniones, ¿no? El distracto, el disenso, justamente demandar que se cumpla algo que debe hacerse. Pareciera como que en realidad cuando votamos, cuando hacemos el sufragio, ¿no? Cuando cumplimos con la obligación, porque en Argentina es obligatorio, con la obligación de votar, en realidad lo que estamos haciendo es casi dando un cheque en blanco, porque después si protestamos somos opositores o somos infractores, ¿no? No somos meramente objetores, somos infractores, somos vándalos. Entonces, cuando uno habla sobre la necesidad de garantizar la protección, garantizar la expresión de opiniones, de poder discutir y poder demostrar que uno tiene un discernimiento en la protesta, ¿no? No protestar por protestar, sino una protesta consciente, ¿no? La protesta juega un papel muy importante en la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Las protestas de derechos humanos en Argentina, por ejemplo, han sido pero muy relevantes para la consecución de nuevos derechos, como es el derecho a la identidad de las personas y demás, ¿no? Después de los periodos de dictadura militar, por ejemplo. Las protestas sobre situación, por ejemplo, sobre abusos de poder o el uso ilegítimo de un poder legítimo, ¿no? O el abuso de un poder legítimo por parte del Estado, por parte de un presidente, ha movilizado personas y ha generado cambios muy radicales. Y probablemente les podría decir que la protesta, desde mi punto de vista, es más importante que el voto, ¿sí? Porque eh, es hasta, es la expresión más libre, porque el voto es entre los candidatos, por decirlo de alguna manera, pero la libertad de expresión a través de la libertad de la protesta, del disenso, es aún más libre todavía, porque yo tengo ahí la libertad de poder decidir no solamente si protesto o no protesto, sino contra quién lo hago y en qué escenario lo hago, y cómo lo hago y la intensidad con la que lo hago. Entonces, la criminalización, la banalización, la disminución del efecto de la protesta también es algo extremadamente riesgoso y hiere de muerte al libre juego democrático, ¿no? Esta región, justamente lejos de presentar un panorama de consenso como el que estamos adoleciendo en la región, pero principalmente como están sufriendo en Colombia, en cuanto a la protección de las manifestaciones y de las protestas, justamente ha sido un escenario de acciones de represión, de dispersión y de limitación de los derechos en el espacio público, ¿no? Y después de la obstrucción, de la eliminación de bloqueos, de la puesta en calle a fuerzas militares, de la represión, de la violencia institucional policial, ¿no? Del abuso de poder, de lo que llamamos en Argentina el gatillo fácil, ¿sí? Después de todo eso, cuando viene la respuesta social obviamente enardecida, entonces ahí mostramos esa imagen, ¿no? Mostramos lo peor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo peor del pueblo, que es ya un pueblo enojado, ya el pueblo
harto, ¿no? Ya haciendo, ya no es algo o sea, no es una cuestión espasmódica, ya es un movimiento bien que ciudadano, justamente, contra la alteración de un orden, contra la alteración, contra la falta de respeto, contra un Estado que justamente no lo está comprendiendo. ¿Sí? Volvemos un poco al origen de lo que hablábamos. Hay obviamente circunstancias que dentro de las protestas generan disrupción, que afectan el desarrollo de las actividades, que justamente que generan el descontento de de ciertos sectores, de individuos, pero eso no le quita legitimidad a la protesta. Porque es más, cuando se llegó a la protesta, es porque probablemente los otros caminos ya fueron intentados. ¿Sí? El paro nacional 2021 en Colombia no es el primer intento del pueblo colombiano de resolver algo, por ejemplo. El 19-20 de diciembre de 2001 en Argentina. No era eso, era una serie de protestas y encima el presidente sale con medidas de estado de sitio, sale con medidas de represión, hay muertos en las calles, la gente sale con las cacerolas, el presidente sale en helicóptero. O sea, se entiende que la afectación que puede producir una protesta no es justamente lo que la vuelve legítima ilegítima, perdón, per se. La parte justamente de la protesta es justamente una función, es canalizar y amplificar las demandas, ¿no? Aspiraciones y reclamos de grupos de la población, de sectores que están en situación de vulnerabilidad o en situaciones de hipervulnerabilidad y que justamente no pueden acceder a los medios de comunicación, que no pueden acceder a una banca en el Senado o en la Cámara de Diputados, o que no pueden acceder mismo a redes sociales. Entonces van a las calles, van a las paredes, ¿no? Como decíamos antes, las paredes como la imprenta del pueblo, ¿no? Entonces es importante que si bien los manifestantes pueden optar por una modalidad pacífica en la protesta y demás, los estados, ¿sí? A través de sus gobiernos, tienen la obligación per se, de llevar hacia el diálogo, de intentar componer la situación, recomponerla, bien, de, por sobre todas las cosas, de no generar obligaciones a través de fuerzas militares en la vía pública, de no desconocer la prioridad de todo, que es el diálogo y el consenso, y por sobre todas las cosas el respeto principal de la Constitución y de las instituciones. Y obviamente que en caso contrario, y con esto voy concluyendo, que en caso de que esto no fuera así, como dicen normalmente, que Dios y la patria me lo demanden, bueno, que sean responsables por sus actos, ¿no? La responsabilidad de los funcionarios por su accionar y por su falta de acción. Deben ser responsables, ¿sí? Tiene que haber una responsabilidad ulterior. Y eso también es tan importante como la misma protesta. Muchísimas gracias y disculpen si me he pasado con mi tiempo, traté de ser respetuoso. Gracias a usted, doctor Damián. Al respecto, el año pasado la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, realizó un análisis sobre la presunta vulneración de unos derechos a la libertad de expresión y a las protestas pacíficas de un grupo de personas. En esa sentencia, la Corte exaltó los derechos y las garantías con que cuentan los ciudadanos para disentir de las labores de sus dirigentes y resaltó que estos ciudadanos pueden manifestarse pública y pacíficamente, siendo el Congreso de la República, a través de una ley estatutaria, el único que puede limitar los casos en que este derecho pueda ser restringido. Resalta entonces la Corte que es obligación del Estado proteger el derecho a la libertad de expresión,
de crítica y de opinión, salvo en aquellos casos en que se busque la comisión de delitos y la violencia como forma de solucionar problemas. Agradecemos la participación en este escenario de todos los ponentes, de todos los asistentes que han estado conectados durante toda la transmisión, durante el Facebook Live, y con esto ya damos por terminado esta sesión. Un abrazo especial a todos los participantes y en espera de un posible nuevo encuentro. Muchísimas gracias, doctor Damián, muchísimas gracias, doctora María José y doctora Vianney Robles.